Entonces hoy día uno de los tópicos que nos toca am, revisar bien a profundidad es la huella plantar. Ya vamos a estar un par de clases dando harto énfasis a esta materia. ¿Ya? ¿Alguien me podría confirmar si se escucha bien? Si le subo un poquito más de volumen, por favor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a correr esto para acá. Deme un momentito. Ahí sí. Ya. Entonces, hoy día nos toca ver lo que es la huella plantar. Si bien estamos viendo acá una foto, ¿cierto? Con diferentes tipos de pies vistos desde inferior, vemos que hay diferentes tipos de huellas plantares. Vemos que encontramos un pie normal, un pie plano grado 1, un plano grado 2, un plano grado 3 y grado 4. Todo eso vamos a llegar a revisarlo, ¿cierto? Y lo vamos a llegar a, a poder reconocer bajo los diferentes métodos que hay de estudio de la huella plantar, ¿ya? Pero primero para llegar a eso tenemos que saber qué es la huella plantar, ¿ya? Y para saber más o menos lo que es la huella plantar, tenemos que interiorizarnos con algunas de las leyes de la física de Newton, ¿ya? Materia de física, ¿cierto? De la enseñanza media. Entonces las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento, son tres principios a partir de los cuales se explican gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, que es lo que estamos viendo ahora. Ya la voy a plantar es básicamente pura mecánica clásica. Básicamente o en particular en aquello relativo al movimiento de los cuerpos, ya que vamos a ver, ¿cierto?, cómo se revolucionaron estos principios para entender, ¿cierto?, cómo funciona o cómo se mueven los cuerpos con respecto a su mundo, ¿ya? Entonces la primera ley de Newton dice, también es conocida como el principio de inercia, dice que cuando un objeto en reposo permanece, está en reposo siempre y cuando, ¿cierto?, este no esté sometido a una fuerza externa, ¿ya? Por definición vamos a empezar a ver que la primera de Newton, también conocida como principio de inercia, es cuando un objeto en reposo permanece en reposo o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto va a estar en reposo, ¿cierto? O va a estar quieto, a menos, ¿cierto?, que venga una fuerza externa y interactúe con este objeto, ¿ya? ¿Cómo lo ejemplificamos? Con un balón, ¿ya? Si un balón está sobre el campo de juego, ¿cierto? Y nadie lo patea, ese balón va a estar en reposo, ¿ya? El balón va a cambiar, ¿cierto?, su estado de movimiento a menos que alguien lo patee, ¿ya? Recién ahí se va a cambiar su estado de movimiento. Quizá a ustedes lo encuentran así como de muy básico, ¿cierto?, estos conceptos, pero fueron en su tiempo conceptos que revolucionaron todo lo que es el estudio del movimiento, ¿ya? Entonces está la ley de inercia, una ley que es bastante importante, la primera ley de Newton, que es importante siempre saberla, ¿ya? Dame un momentito. Vamos a revisar ahora la segunda ley de Newton, que nos dio como el principio fundamental. ¿Ya? ¿Qué dice esta ley? Dice que establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. ¿Ya? Tiene muchas relaciones a la ley de inercia, ¿cierto? Y tiene que ver con un patrón ya un poco más lógico todavía. ¿Ya? La fórmula más conocida, ¿cierto?, del principio fundamental es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y como ejemplificamos esto, simple, ¿cierto? Acá tenemos tres situaciones, ¿cierto? En donde tres personas tiran de un auto, después en la segunda situación cuatro personas tiran de un auto y en la cuarta situación o en la tercera situación cinco personas tiran de un auto. Eh, Obviamente
las personas, mientras más personas tiren de ese auto va a acelerar mucho más rápido, ya va a tener mucho más aceleración. Entonces la fuerza, la segunda ley o el principio fundamental dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Entre más fuerza, más aceleración, ¿ya? Y por último, vamos a tener la tercera ley de Newton, que es la que nos interesa a nosotros, conocida también como el principio de acción y reacción, que va a establecer que cuando hay dos cuerpos en interacción van a aparecer fuerzas iguales y de sentido opuestos en cada uno de ellos. Vamos a revisar esto. Tenemos, ¿cierto? Un jugador que está lanzando la pelota, ¿cierto? Frente a un muro. En la pelota fue ejercida una fuerza, ¿cierto? La pelota al momento que interactúa con el muro, que choca con el muro, no es que se caiga la pelota directamente al piso, sino que esta rebota, ¿ya? Y ese rebote va a ser la reacción de la acción de haberla tirado, ¿ya? Y es exactamente así como funciona el método de estudio de la huella plantar, ¿ya? Bajo la tercera ley de Newton de acción y reacción. Entonces, al estudiar el aparato locomotor, vamos a entender que el pie va a merecer un análisis muy detallado y profundo, ¿ya? Específicamente el pie. Eh, ya que es uno, ¿cierto? La base de donde nuestro cuerpo se sustenta con el mundo, ¿cierto? Con el universo. Y también es porque es donde tenemos la mayor superficie de apoyos con el piso, ¿ya? Entonces la funcionalidad del pie humano está claramente influenciada por su estructura. Eso tienen que dejárselo bien en claro. De hecho, es parte fundamental de este curso, que la funcionalidad del pie humano está claramente influenciada por la estructura de este, sobre todo por la conformación de su arco interno, ¿ya? Para que vayan tomando eh, o vayan retomando conceptos que vimos el semestre anterior. Acuérdense que este arco interno, en conjunto con el otro arco, va a formar una cúpula, ¿cierto? Y esta cúpula la vamos a denominar bóveda plantar y va a tener 3 puntos de apoyo, ¿ya? Y esta cúpula va a ser capaz de soportar todo el peso de nuestro cuerpo sin que ésta se colapse, ¿ya? Entonces, ¿qué la voy a plantar? La voy a plantar en términos bien clínicos, ¿cierto? Va a ser un método de valoración para tipificar el tipo de pie, ¿ya? Siendo los pies más planos o cabos que otros. Y nos van a dar información muy importante acerca del estado de nuestro pie, ¿ya? Importante saber que la huella plantar también es un indicador de las estructuras de nuestro pie. También podremos ver patologías asociadas a esta huella plantar, ¿ya? El más famoso de todo, el famoso pie plano, ¿ya? Lee y Shui en 1998 llegaron a un estudio en donde nos decía que la huella plantar nos proporciona una forma muy válida de analizar la estructura del pie, siendo un fiel reflejo del estado de la estructura anatómica. Ya hasta ahora, estos dos investigadores, que son chinos, son muy inteligentes, han hecho bastantes estudios hasta el día de hoy para todo lo que es análisis del pie. Siguen sosteniendo esta idea, ¿ya? Entonces, según el estilo de vida, ¿cierto? La huella plantar puede variar tanto en su longitud como su ensanchamiento, teniendo en cuenta lo siguiente: que el incremento de la longitud de la huella plantar, o sea que si la huella plantar es más larga, puede entenderse como el hundimiento de un arco plantar, y esto podríamos traducirlo como un pie plano, ¿ya? Va a estar influido por la composición corporal del sujeto, obviamente, y vamos a ver así como algunas excepciones, como por ejemplo personas entrenadas van a mantener un arco plantar más elevado frente a personas sedentarias. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo conformación de pie? Que habían ciertas personas, por ejemplo, futbolistas, bailarinas, basquetbolistas, que tendían o tenían una tendencia a tener el pie un poquito más cabo, ¿cierto? O más, los arcos un poco más altos que las personas que no entrenan, ¿ya? Entonces van a haber diferencias. Por eso es muy importante siempre no llegar y medir, sino que contextualizar al paciente, qué es lo que hace por su vida, entrena o no, si es sedentario o no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, las personas entrenadas siempre van a mantener un arco plantar un poco más elevado frente a las personas sedentarias. ¿Ya? Siempre hay que tener ojo con eso. El análisis de la huella plantar es un método indirecto, perdón, válido para medir la altura del arco. Ya, eso es muy importante. Tenemos que aprender que es un método indirecto, ¿cierto? Porque no estamos viendo, no estamos haciendo mediciones directamente del arco plantar, pero sí nos va a entregar mucha información y válida, ¿ya?
Entonces, ¿qué métodos tenemos, cierto, para analizar la huella plantar? Ya encontramos montones. Nosotros vamos a realizar uno en específico que es este, que se lo vamos a dejar como taller, yo creo que para la próxima semana. Este que es de protocolo Hernández Corvo. Es bastante interesante, bien entretenido, un poquito poco práctico, pero créanme que es una herramienta muy buena para aprender, ¿ya? Que si usted aprende a utilizarla de buena forma, le va a dar muy buenos resultados. Entonces, ¿qué métodos de análisis de huella plantar tenemos? Tenemos el fotopodograma, el pedígrafo, el protocolo de Hernández Corvo, que es el que vamos a hacer, la podoscopía y algunas plataformas de presión. Ya vamos a entrar a, a ver, ¿cierto? Cada uno de estos lo vamos a definir de forma corta, ¿cierto? Bien, bien acotada y vamos a avanzar. Entonces, perdón. Entonces, el fotopodograma es una prueba diagnóstica mediante la cual vamos a obtener una huella plantar permanente y de buena calidad, ¿ya? Se va a realizar a través de la impresión de la planta del pie en un papel fotográfico, ya que va a resultar impregnado con un líquido, ¿cierto? Generalmente es tintura o tinta, y nos va a ofrecer información sobre el contacto o la presión que va a realizar el pie sobre una superficie plana, ¿ya? Y nos va a entregar una foto más o menos parecida a esa, ¿ya? Podemos ver la huella plantar bien, ¿cierto? Se detectan ahí muchas cositas, no las vamos a revisar ahora, pero esa es más o menos la información que me da un fotopodograma, ¿ya? Bastante buena, bastante de calidad, ¿cierto? Bien interesante. Cambiemos. Vamos ahora a irnos al pedígrafo. Es muy parecido al anterior, va a consistir en pisar, ¿cierto?, sobre un dispositivo de goma impregnado de tinta también, ¿cierto?, bajo el cual hay un papel que tras la pisada se impregna de la tinta y señala la huella plantar, ¿ya? Estos dos primeros métodos no son caros, ¿cierto? Y este último, el pedígrafo, no ensucia el pie. ¿Por qué? Porque antes de la tinta o antes de pintarse el pie, ¿cierto? Hay un papelito en donde es como un calco, básicamente, en donde finalmente se nos imprime la huella plantar sin ensuciar el pie, entonces es bastante rápido, no es incómodo para el paciente, es muy bueno. ¿Ya? Y eso generalmente a alguno de sus hijos se lo hicieron, o a usted, ¿cierto? En la enseñanza básica le alcanzaron a hacer mediciones, ¿cierto? De su pie. Ahora, vamos a ver el protocolo Hernández Corvo y acá nos vamos a detener un pelito, no tampoco va a ser así como tanto. Em, es un protocolo que es bastante completo, es bastante entretenido, bastante bueno de hacer, y lo principal de todo es que nos entrega parámetros inmediatos, ¿ya? Entonces, consiste en tipificar el pie según las medidas obtenidas, ¿cierto? Con la imagen de la huella plantar. O sea, nosotros vamos a obtener sí o sí la huella plantar, pero ¿qué va a pasar? La vamos a pasar a una medición, ¿no? Va a ser como un tipo de cuadriculado. Entonces, ¿qué nos van a dar? Nos van a dar 6 resultados, ¿ya? Que van a abarcar desde el pie plano hasta el pie cabo extremo. Este protocolo, ¿cierto? Fue creado por dos traumatólogos y fisiatras en 1989 y lo podemos emplear con el método de fotopodograma, ¿ya? O sea, podemos imprimir la foto plantar o la voy a plantar y ahí aplicamos el protocolo de Hernández Corvo, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que nos entrega 6, ¿cierto? O hasta 7 eh, probables diagnósticos, ¿ya? Son métodos indirectos. Esto lo vamos a enseñar yo creo que en la próxima clase, ¿ya? Es una fórmula ahí que se ve un poco complicada, pero créanme que es bastante simple, ¿ya? Y para mejor, ¿cierto? Aplicación, ¿cierto? De este protocolo, yo les voy a dejar bastantes fotos de huellas plantares, ¿cierto? En el correo, para que ustedes las puedan medir y me van diciendo a qué resultados van llegando. Entonces, ¿cuáles son los resultados que nos pueden llegar con esta fórmula, ¿cierto? Y este cuadriculado, pie plano, ¿cierto? Pie normal o pie plano normal, después pie normal, después pie normal cabo, después tenemos pie cabo, después tenemos un pie cabo fuerte y por último tenemos un pie cabo extremo, ¿ya? Tiene mucha validez este estudio, ¿ya? O este cálculo, este protocolo, tiene mucha validez, muy válido por si acaso, por si alguien no se fiaba eh, de su validez, ya está estudiado, está protocolizado, está comparado con plataformas de presión, ¿cierto? Que son la última tecnología para medir, ¿cierto?
huellas plantares y está muy válido hasta el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver ahora otro método que es la podoscopía, que el podoscopio estudia el apoyo en carga y en descarga de los pies. También se puede practicar un estudio de la huella plantar y se determina el grado de pies plano o pies cabo. Quizás ustedes conozcan más este. Con los podoscopios se pueden distinguir con mucha facilidad ciertas zonas de máxima y mínima presión del pie y permite realizar un estudio estático y dinámico. ¿Ya? Esto generalmente ustedes ya lo conocen, este famoso cajoncito de madera que tiene un espejo, ¿cierto?, reclinado en su fondo y una base de vidrio resistente en donde el paciente ahí se puede apoyar. Acá está muy interesante esta foto. Se pueden dar cuenta, el paciente, ¿cierto? Desde que ya le empezamos a ver los tobillos, vamos a ver más o menos algunas cositas ahí irregulares. Están un poquito raras, por ejemplo, esta famosa línea de Helving que está completamente desviada. Ya veamos acá, ¿cierto?, cómo se marca la huella plantar. Bastante rara, una huella plantar muy rara. Ya, miren acá, es un paciente que podríamos decirle que hasta atípico. ¿Por qué? Porque tenemos descenso del arco plantar en la vista posterior, ¿cierto? Pero cuando está imprimiendo la huella vemos un pie cabo. Entonces hay descenso del arco plantar que nos indica en su mayoría pie plano, pero la huella plantar nos dice pie cabo. Ahí bien atípico, bien atípico. Vamos a ver estos casos, ¿cierto? Vamos a revisar estos casos de forma particular porque más de alguna vez se nos van a presentar, ¿ya? Pero ese es el podoscopio, ¿ya? Clásico, está en casi todos los CEFAM de Chile, ¿cierto? Los controles de niños sanos, si es que usted tiene hijo y ya lo llevó, ahí lo va a encontrar, probablemente estudien a su hijo, ¿ya? Siempre deje que lo estudien porque es bastante bueno saberlo. Plataforma de presión, ya esta es una de las últimas, o el último método, ¿cierto?, que se puede estudiar. Es un sistema de medición de presiones plantares que consta de una plataforma portátil, ¿ya? Ideal para identificar, ¿cierto?, el tipo de pie según su apoyo, muestra la distribución de peso en toda la fase de la marcha, es la forma más actual, ¿cierto?, de estudiar la pisada, también el pie, también es la más fidedigna, también es la más válida, es completamente digital, no se tiene que manchar el pie con ningún tipo de tinta o nada, entrega imágenes en 3D, lo que nos ayuda bastante, ¿cierto?, a entender la composición de nuestra pisada, entrega un reporte clínico inmediato, entrega un diagnóstico inmediato y también hay que saberlo, es la más cara y la de más difícil acceso, ¿ya? Acá en el norte, en Iquique, perdón, hay aproximadamente 3 estudios laboratorios del pie con esta plataforma de presión, ¿ya? Y esos son los resultados que nos dan, ¿ya? Si se dan cuenta, hay huellas plantares, hay sectores donde podemos indicar máxima carga o mínima carga, que es muy útil, ¿cierto?, para el estudio de muchas cosas, por ejemplo, el estudio de pisada, para el estudio o el análisis de calzado. Ese es otro tipo de software que nos puede ayudar, ¿cierto?, a revisar eh, la pisada, ¿cierto?, también digital. Y lo bueno de estas máquinas, ¿cierto?, de estos métodos es que nos entrega un reporte inmediato, ¿ya? Un reporte inmediato nos dice más o menos cómo está nuestro pie, ¿ya? Entonces, para entender un poquito, ¿cierto?, esto de la huella plantar, tenemos que basarnos, ¿cierto?, en la tercera ley de Newton de acción y reacción. Acuérdense que nuestro cuerpo va a aprovechar la energía y la va a repartir la fuerza, o va a repartir la fuerza que éste recibe en todo el pie, si es que tenemos una correcta configuración de este. Cuando la morfología del pie está correcta, formamos algo parecido a una semiesfera entre los dos pies. Y esta es una forma muy eficiente de repartir las cargas, ¿ya? La pisada, ¿cierto?, es un factor importante para saber la morfología del pie. Entonces, cuando la parte anterior, externa y talón contactan, podemos ver que hay una huella normal. Ahora, tenemos que fijar patrones de normalidad para la huella, ¿ya? Cuando hay un contacto total de la planta con el suelo, vamos a hablar de un pie plano, y cuando solamente se apoya el talón y el antepié, vamos a llamar un pie cabo. Pero vamos a revisar esto con esta figurita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros encontrar en una huella plantar? Hicimos una medición, ¿cierto? Hicimos eh,
hicimos todo, ¿cierto? Correctamente y tenemos nuestra huella plantar impresa, ¿ya? O tenemos nuestro registro digital de la huella plantar. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ver de forma normal? Entonces, acá tenemos una muy buena huella plantar y vamos a pasar a definir. ¿Qué es lo que deberíamos tener en una huella plantar? De partida, la huella plantar tiene que ser impresa en ambos pies, ¿ya? Yo no me puedo conformar solamente con la huella plantar de un pie derecho o un pie izquierdo, porque el paciente me dijo que le dolía. Ya tengo que tener ambos pies impresos. ¿Por qué? Porque si bien un pie me puede dar información, los dos pies me van a dar una información completa, ya de cómo está, ¿cierto? La huella plantar en ambos pies. Ya, siempre que les toque evaluar un segmento, ¿cierto? Siempre que les toque evaluar un segmento, y esto es un consejo ya más de práctica, para cuando estén haciendo sus prácticas, tienen que evaluar el otro segmento sí o sí. ¿Por qué? Si el paciente le dice, me duele el pie izquierdo, usted ve y encuentra una serie de anormalidades o encuentra una serie de hallazgos, ¿cierto? Que empieza a notar. Tiene que ver si es que eso lo tiene en el otro pie para empezar a definir criterios de normalidad. Entonces, siempre evalúe ambos segmentos, izquierdo y derecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Huella plantar de ambos pies, ¿cierto? ¿Y qué tiene que tener esa huella plantar? Exacto. Claro, puede que le dé un dolor, ¿cierto?, en un pie izquierdo, pero en el pie derecho, él no sepa que tenga un pie plano en el pie derecho, ¿cierto? Así que eso es importante saberlo. Em, Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Ya? Vamos a dividir, ¿cierto?, la huella plantar en 4 secciones, o en 4 grandes secciones. ¿Ya? La parte de los dedos, una parte metatarsal, el istmo y finalmente el retropié. Parte de los dedos. Si se dan cuenta, los dedos deben ser figuras redondeadas u ovaladas y separados del resto de la huella, ¿ya? Entonces vamos haciendo un criterio. Tenemos los 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Redondos tipo ovaleado, los tenemos, ¿cierto? Y están levemente o ligeramente separados del resto de la huella. Ok, ¿ya? Parte metatarsal también tiene que ser ovalada y alargada. Entonces tenemos acá ovalada y alargada, ¿ya? Todas las cabezas metatarsales deben apoyarse. Están todas las cabezas metatarsales apoyadas, ¿ya? Pup, pup, 5. ¿Ya? Y es la zona más ancha de la huella. ¿Ya? Si nos damos cuenta, sí, esta es la zona más ancha de la huella. Tiene la mayor extensión en, en ancho, ¿ya? Después vamos a encontrar, ¿cierto? El istmo, ¿ya? Que es esta parte como central de acá. Estamos viendo acá. Pup, pup. Esta parte une el talón, ¿cierto?, con la zona metatarsal. O sea que tanto el talón, ¿cierto?, como la zona metatarsal van a estar unidas por el istmo, ¿ya? La parte lateral, ¿cierto?, la parte externa, debería ser recta o con una ligera concavidad, ¿ya? Con una ligera concavidad, ¿ya? Está de acá. Y la anchura va a ser aproximadamente a 1/3, aproximadamente, de la parte metatarsal. O sea que ¿cierto? Por un istmo, acá me deberían, ¿cierto? Acá tengo una parte metatarsal, deberían caerme 3 istmos ahí, aproximadamente, ¿ya? En la zona más delgada, ¿cierto? Y es la que une finalmente la parte metatarsal con la parte del retropié o del talón. Ya, vamos a limpiar un poquito acá la imagen que se ensució un poco. Y por último, ¿cierto? Vamos a tener la parte del talón, ¿cierto? Está en la zona donde contacta el calcáneo. Va a ser de forma redonda u ovoide, ¿cierto? Va a ser en forma de ovoide acá y nos va a representar, ¿cierto? Generalmente y en todas las mediciones de la huella plantar va a ser la zona con mayor presión, ¿ya? Esos son los criterios de normalidad para encontrar una huella plantar. Entonces, lo primero, que sean ambas huellas plantares, izquierda y derecha, y que contenga estos 5, ¿cierto? O estos 4, perdón, criterios. Que estén los dedos, la parte metatarsal, el istmo y el retropié. Ahora,
¿Qué pasa si yo no me encuentro con una de estas? Y es donde acá vamos a empezar a, mm, a- a revisar algunos casos. Bueno, voy a plantar normal, lo tenemos ahí, ¿cierto? Tenemos una foto real de la huella plantar y acá una fotocopia bastante buena igual. Ahora, ¿por qué es importante, cierto, tomar ambos o medir ambos pies? Por este mismo caso, ¿ya? Si bien es cierto, acá, cierto, vamos a identificar los cuatro ciertos segmentos de una huella plantar, istmo, metatarsal, talón y los cinco dedos, ¿ya? Tres, cuatro, cinco. Estamos ok con el pie derecho. Tenemos, ¿cierto?, las cinco partes. Vámonos ahora al pie izquierdo y vamos a encontrar que tenemos talón, ¿cierto? Vamos a encontrar que tenemos istmo amplificado, ¿cierto? Miren todo lo amplificado que está. Parte metatarsal, ¿cierto? Dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El pie derecho lo vamos a dejar como un criterio de normalidad. Podríamos pasarlo por un protocolo de Hernández-Corbio para ver qué tan normal está, ¿cierto? Pero tenemos algunas cositas acá en el pie izquierdo, ¿ya? ¿Qué está pasando en el pie izquierdo? Muchas cosas, ¿ya? Y esto es lo importante que tienen que saber. Primero, hay que medir ciertos ambos segmentos siempre, 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 ¿ya? Imagínate usted se le escapa a este paciente y solamente midió el pie derecho y se va a ir, ¿cierto?, para la casa sabiendo que el paciente está sano, que tiene unos pies bien, bien formados, etcétera, etcétera, pero no le midió el izquierdo y en el izquierdo estaba quedando, pero un desastre total, ¿ya? Ahora, vamos a, vamos a quedar con que, ¿cierto? El pie derecho está bien, ¿cierto? Hay presencia del arco y con el arco ya nos podemos, entre comillas, tranquilizar, ¿ya? ¿Qué pasa con el izquierdo? Miren el istmo, es casi el mismo porte de la parte metatarsal. Casi no tenemos presencia del arco plantar, ¿ya? Y por definición, cuando nosotros tenemos descenso del arco plantar, ¿cierto? O colapso de la bóveda plantar, ¿cierto? En su arco interno, es muy probable que nos estemos enfrentando a un famoso pie plano, ¿ya? Pie plano, ¿ya? Importante, muy importante, siempre medir ambos pies, ¿ya? Avancemos. Entonces, pie plano, de nuevo vamos a entrar acá a territorio de autores, ¿cierto? Y nomenclatura. Según el autor que estudiemos y según las diferentes fuentes de información, vamos a encontrar bastantes clasificaciones, tipos y variables para describir el pie plano, ¿ya? Tenemos que guiarnos siempre por un punto de vista anatomofuncional, ya que respete em, estas dos grandes ciencias, ¿cierto? La anatomía y la fisiología. Entonces podemos ocupar cualquiera siempre y cuando me respete, ¿cierto? Las dos grandes como bases que nosotros vamos a tener, que es la anatomía y la fisiología. Entonces, vamos a encontrar bastantes tipos de pie plano, ¿ya? Vamos a encontrar el pie plano infantil, que quizá es el caso que estábamos revisando recién, el pie plano rígido, un pie plano flexible y por último un pie plano adulto, ya que es la enfermedad en sí. Entonces, el pie plano infantil es una deviación de la estructura del pie del niño, la cual se caracteriza por un aplanamiento, una disminución del arco plantar acompañado de una torsión de talón en valgo. Es decir, que el talón está hacia adentro cuando el niño está de pie, ¿ya? Esta alteración de la estructura del pie es muy frecuente y normal en determinadas ocasiones y épocas de la infancia, ya generalmente de los 1 hasta los 3-4 años. Además, en la mayoría de los casos, el niño no va a presentar dolor y en algunos casos la desviación se corrige por sí sola con el paso del tiempo. A medida que el niño va creciendo, acuérdense que va aprendiendo a caminar, va aprendiendo a correr, va aprendiendo a hacer muchas actividades y eso va haciendo o va dando estímulos, ¿cierto?, a nuestro pie para que se vaya desarrollando de forma correcta. Y ahí el pie plano infantil se va a corregir por sí solo, ¿ya? De hecho, se ha demostrado que algún grado de aplanamiento, ¿cierto?, de la bóveda plantar se va a considerar beneficioso para que el niño tenga, entre comillas, una mayor base de sustentación para aprender a caminar.
Em, entonces, este pie plano infantil, que más de alguna vez le va a llegar algún familiar, ¿cierto? Algún paciente en donde le va a decir, mire, mi niñito tiene pie plano, pues no tiene arco plantar, ¿cierto? Le llegan gol, alguna noticia, alguna cosa, y el niño tiene 2 años y todavía no camina. Pasa mucho, ya pasa mucho. Tiene 1 año 6 meses y el niño no camina o solamente gatea, es muy probable que ese arco no se desarrolle, ¿ya? Y no a perpetuidad, sino que se va a desarrollar cuando el niño empiece a caminar, ¿ya? Entonces miren acá, una foto bastante buena, en donde probablemente tenemos un niño de no más de 3 años, en donde prácticamente no hay arco plantar. No hay, no existe, es un pie plano. Usted lo ve, lo analiza, lo mide, es un pie plano. Pero es de un niño, ¿ya? Acuérdense, casi todos los estudiosos del pie, todos los fisiatras y todos los traumatólogos del pie sugieren que el niño, cuando es niño, ¿cierto? Y está aprendiendo a caminar, recibe un descenso natural del arco plantar. ¿Para qué? Para darle más base de sustentación, para que éste pueda caminar de forma más estable. Ya, acuérdense que el proceso de marcha, que lo vamos a ver yo creo que la próxima clase, es un proceso que es bastante eh, complejo, ¿ya? Involucra un montón, ¿cierto? Un montón de procesos que tienen que ver con el equilibrio, con un desarrollo neuromotor adecuado, ¿cierto? Con una estimulación adecuada. Entonces, el proceso ya de ponerse en pie para un niño es un hito enorme. Ya para que éste camine y pierda el equilibrio y vuelva a recuperarlo de forma constante, también es un proceso bastante complicado. Entonces, es muy probable que este arco interno durante los primeros 2 o 3 años de vida descienda para darle esta como base de sustentación, ¿ya? Entonces, entre comillas, ¿cierto? Va a ser un pie plano normal. Denme un minuto, voy a ir a buscar el cargador. Ya, perdón, a buscar el cargador. Entonces, el pie plano infantil, el aplanamiento del arco o el descenso del arco, se va a asociar generalmente a una laxitud ligamentosa generalizada, ¿ya? Los niños son muy laxos en sus primeros 3 años de vida, ¿ya? Entonces se va a considerar normal que aproximadamente hasta los 3 años, ¿cierto? El niño tenga una apariencia de pie plana, es una apariencia de pie plano, ¿ya? Provocada, ¿cierto? Por la gran elasticidad de la propiedad, ya si usted lo intenta, ¿cierto? Y tiene un hijo de 3 años o menor, ¿cierto? Va a poder llevarle el talón hasta su oreja, ¿ya? El talón hasta el lóbulo de su oreja. Y eso es provocado por una gran elasticidad, ¿cierto? Que tiene el bebé, ¿ya? En condiciones normales, a partir de los 6 años de edad aproximadamente, ya debería empezar a ser notable el arco y seguir aumentando con la altura de edad. Y va a seguir aumentando la altura, ¿cierto? Con el paso del tiempo hasta alcanzar su tamaño óptimo, perdón, en la adolescencia. Esto ya indican, ¿cierto?, que la obesidad infantil y el desarrollo del pie plano van a estar relacionados por la alteración biomecánica del pie. Ya, y vamos a hacer un paréntesis más adelante para revisar algunas cositas. Ya, una imagen y vamos a irnos a esto que es pie plano flexible. El pie plano flexible se caracteriza por ser un pie con una estructura esquelética normal, ya, o sea que internamente y esqueléticamente no tenemos ningún tipo de alteración, pero con mucha flexibilidad en las articulaciones. Ya hay que tener ese pero. Por eso cuando el niño se pone de pie y apoya su peso, el arco se hunde y el talón se desvía hacia afuera, ya dándonos toda la indicación, ¿cierto?, de que es un pie plano. Pero
cuando lo hacemos poner o cuando lo hacemos caminar de puntitas, ¿cierto? De puntita de pie, aparece el arco y el talón se coloca corregido hacia adentro. La línea de Helming se corrige, ¿ya? El término flexible se refiere a la movilidad de las articulaciones del pie y su capacidad para corregir estos trastornos de alineación. Este es un tipo de pie más frecuente en el niño y se va a considerar una situación de normalidad también hasta la adolescencia, ¿ya? Entonces, el pie plano, ¿cierto? Infantil, es normal, ¿cierto? En los bebés y niños pequeños, ya que el arco del pie todavía no se ha desarrollado y en la mayoría de las personas el arco se desarrolla durante la infancia. Pero en algunas personas el arco nunca se forma y se trata de una variación normal del tipo de pie. Y las variaciones que no tienen un arco pueden tener problemas o no. Entonces hay que tener harto ojo, ¿ya? Entonces miren acá. Vamos a ejemplificar, ¿cierto? Un pie plano flexible que tiene que ver más que nada con adolescencia y preadolescencia. ¿Ya? Ya no, esto no está tan ligado a los niños. Si se dan cuenta, aparentemente tenemos un pie plano, ¿ya? Aparentemente hay descenso, ¿cierto? Del arco plantar, no se ve. Miren la huella plantar, se ve un poquito normal, ¿cierto? Si bien no se ve así como completamente plana, se ve normal. Ahora, ¿qué pasa, cierto? Si es que yo le levanto el primer ortejo, miren lo que pasa. Aparece, ¿cierto? El arco plantar. Esto es un pie plano flexible. ¿Ya? Un pie plano flexible. Generalmente se va a dar muchas mujeres que tienen más condiciones de, de ser hiperlaxo o tienen articulaciones un poco más laxas que la de los hombres, ¿ya? Generalmente se van a dar en mujeres. También se puede dar en hombres, ¿ya? Pero la mayoría de las veces va a ser en mujeres. Mismo caso acá, ¿ya? Mismo caso acá. Vamos a ver que no, casi no hay o prácticamente no tenemos, ¿cierto? Arco interno, línea de Helming completamente, ¿cierto? Angulada. Pero ¿qué pasa? Hacemos caminar en punta de pies y aparece el arco, la línea de Helming se rectifica. ¿Ya? Pie plano flexible. ¿Ya? Es el famoso pie plano flexible, lo vamos a encontrar mucho, ¿cierto?, en adolescentes. Vamos avanzando. Ahora, pie plano rígido. El pie plano rígido se va a caracterizar porque existen uniones anómalas entre los huesos del pie. ¿Ya? Y acá vamos a entrarse como un terreno un poquito más serio, en donde ya vamos a tener que entrar a discutir ya lo que significa un pie plano, ya en la infancia más que nada. Entonces, el pie plano rígido se caracteriza porque tenemos uniones anómalas entre los huesos. Esto va a provocar una deformidad con menor altura del arco longitudinal y una desviación del valgo del talón, ¿ya? Cuando el niño se pone de puntitas, ¿cierto? De puntilla, la postura del pie no va a cambiar debido a que la movilidad se va a encontrar bloqueada por, por bloqueos físicos. Hay huesos ahí que no están dejando mover, ¿ya? O hay uniones que son anómalas que no me dejan mover. Entonces existen dos tipos de básicos de unión anómala, ¿ya? Entre los huesos astrágalo y calcáneo es una, o entre los huesos calcáneo y escafoide. ¿Ya? La primera provoca un bloqueo mucho más rígido, astrágalo y calcáneo. Estos huesos de forma natural no tienen que estar unidos o soldados o consolidados, ¿ya? Esta situación es definitiva, ¿cierto? Usted nació con el calcáneo fusionado, ¿cierto? A menos que se opere, no va a cambiar con la edad, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? También vamos a encontrar otro tipo de... Vamos a encontrar muchas más formaciones, pero las más clásicas son pie plano asociado a un escafoide accesorio, o sea que tenemos un hueso de más. Pie plano por coalición tarsiana, que es la fusión, ¿cierto?, del astrágalo con el calcáneo. Y pie plano por el astrágalo vertical o astrágalo congénito. Ya vamos a ver los tres. Entonces, pie plano rígido por escafoide accesorio afecta aproximadamente al 10-15% de la población. El escafoide o hueso navicular va a presentar un hueso accesorio, ¿cierto? Muchos autores van a considerarlo como un sesamoideo patológico, como un hueso sesamoideo, pero que de forma anormal, patológica. Y van a existir tres tipos de estas afecciones, ¿ya? Un auténtico sesamoideo, un auténtico escafoide accesorio y un escafoide cornuato. Ya vamos a definir cada uno de los tres. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, las tres situaciones que recién describimos.
Si se pueden dar cuenta y tienen no imaginación, sino que harta habilidad para definir, ¿cierto? Em, Imágenes, vamos a ver que acá tenemos un escafoide sesamoideo, como auténtico sesamoideo, si se dan cuenta, ahí está separado como un huesito sesamoideo, como los que podríamos encontrar, ¿cierto? En el primer metatarsiano que están acá, un auténtico sesamoideo. Después vamos a encontrar un segundo, ¿cierto? Escafoide accesorio, ¿cierto? Que lo podemos encontrar ahí, está un poquito más difícil de ver, pero el escafoide debería estar terminando acá. Ahí, ¡pup! Ahí debería ser, y miren todo lo extra que tiene, ¿ya? Probablemente ese hueso está o fusionado o está súper, súper, eh, o está solapado, por eso se ve como uno solo. Y por último, ¿cierto? Vamos a encontrar el escafoide connuato, que es como que al escafoide se le forman deformaciones pequeñas, ¿cierto? Tipo cachitos, ¿cierto? Ahí se les ven un poco. Igual, el escafoide debería terminar ahí y miren todo lo extra que tiene, ¿ya? Estas tres, ¿cierto? Estas tres condiciones del escafoide nos van a generar pie plano, ¿ya? Y no se corrige con la edad o no con el paso del tiempo, se corrige simplemente con cirugía, ¿ya? Muchos de estos pacientes, hasta los 25 o 30 años no se dan cuenta que lo tienen y viven su vida de forma normal, con su pie plano, ¿ya? Cuando esto pasa a ser patológico, cuando ya comienza a afectarle, ¿cierto?, su actividad de la vida diaria, ¿cierto? Empieza a cursar con dolor, y ahí pasa a un ámbito ya clínico en donde podrían o no, ¿cierto?, ser tratados. Avancemos. Ahora, pie plano rígido por coalición tarsiana. Le había dicho recién de que hay veces que los huesos de forma congénita vienen fusionados, ¿ya? La coalición tarsal o coalición tarsiana, ¿cierto? Es una malformación congénita muy infrecuente, muy infrecuente. El diagnóstico es subdiagnosticado en niños y pacientes jóvenes que presentan dolor de pie y tobillo, ¿ya? Generalmente, porque dice que es subdiagnosticado es porque ya cuando pasa el tiempo, al final, ¿cierto? De los diagnósticos principales que no son, ¿cierto? Se hace una resonancia nuclear magnética y al final se revisa que el paciente realmente tiene fusionados dos huesos que no deberían estar fusionados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disminuye la movilidad, aumenta el dolor y la deformidad va a conducir a un pie plano, ¿cierto? Algo rígido. ¿Ya? Entonces, miren acá. Ustedes ya conocen los huesos, lo pasamos, ¿cierto? Tuvieron harto tiempo para repasarlo. Tenemos el astrágalo, ¿cierto? Esto es un TAC, ¿cierto? Que es una reconstrucción 3D, y vemos que tiene un medio de unión con el calcáneo, cosa que es completamente anormal, ¿ya? Están fusionados, tanto astrágalo con calcáneo son un solo hueso, y eso no corresponde, ¿ya? Eso nos va a generar un pie plano rígido. Acá tenemos un TAC también, un corte coronal, estamos viendo el tobillo, ¿cierto? Por la parte del talón, ¿cierto? Nuestros ojos están puestos ahí, y nos damos cuenta, ¿cierto? Que en un corte, ¿cierto? De la visión del TAC está fusionado astrágalo y calcáneo, cosa que no corresponde. Acá esta fusión no debería haber. ¿Qué es lo que debería haber? Debería haber una articulación, ¿ya? Debería haber una articulación acá entre calcáneo y astrágalo. Pero no existe, existe una fusión y nos lo va a provocar sí o sí un pie plano, rígido, inflexible, ¿ya? Ahora, pie plano por rígido por astrágalo vertical o astrágalo congénito, ¿ya? Esta es una enfermedad que es bastante común acá en Chile, ¿ya? El astrágalo viene orientado verticalmente, ¿ya? Vamos a revisarlo con un ejemplo, lo que va a producir una deformidad en la extremidad produciendo un pie plano, ¿ya? Esta deformidad es correctible con cirugía y también con una larga rehabilitación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto, ¿ya? El astrágalo, el cual debería estar mirando hacia adelante, ¿cierto? Su cabeza está, en este caso está mirando hacia abajo, se nos verticaliza y nos produce, ¿cierto? Este tipo de pie, ¿ya? Esto idealmente hay que corregirlo de forma inmediata, porque el pie a partir del minuto cero empieza a recibir desarrollo y si se desarrolla con un astrágalo verticalizado, vamos a estar afectando toda la estructura, ¿ya? Acá, ¿cierto? Una foto ya un poquito más
avanzada de un astragalo verticalizado. Estos dos casos nos van a producir un pie plano rígido. Se llama rígido porque no va a ser corregido con ningún tipo de movimiento, ¿ya? Entonces, huellas plantares, ¿cierto? Del pie plano, acá vemos en el grado 1, 2, 3 y 4, es donde vamos a encontrar pie plano. Pie plano, pie plano, pie plano, pie plano. Y acá esto del grado, ¿cierto? Es algo que tienen que tomarse entre muchas comillas, porque ustedes tienen que basarse bajo qué, ¿cierto? Paradigma están clasificando o dándole graduación al pie plano, ¿ya? Por eso es muy importante que ocupemos el protocolo Hernández-Bosco. Ahí van a saber por qué. No vamos a ver la próxima clase con seguridad. Entonces, en el pie plano adulto, una persona va a tener pie plano cuando el arco de la parte interna del pie está aplanado, lo que hace que la planta del pie entera toque el suelo y cuando la persona está de pie, ¿ya? El pie plano es una flexión frecuente que en general no causa dolor y puede ocurrir cuando los arcos no se desarrollaron durante la infancia, ¿ya? El arco no se desarrolló frente a la infancia, usted pasó a la adultez con un pie plano. Y el pie plano se presenta después de una lesión de forma congénita, ¿ya? O por el simple desgaste de la edad también puede aparecer, ¿ya? Acá vemos, ¿cierto? Dos pies de dos pacientes diferentes. A la izquierda vemos pie normal, ¿cierto? Ya a la derecha vemos un pie plano. Miren el istmo, casi el istmo está aumentado en un 100%. Y vemos una caída, ¿cierto?, del arco plantar. De la huella plantar está aumentada, ¿cierto? Si se dan cuenta, podríamos decir que es un grado 2, un grado 3, según este autor, en donde tenemos pie plano. Ahora, vamos a dejar el pie plano por un momento, vamos a retomarlo en la próxima clase, y nos vamos a ir a pie cabo, ¿ya? El pie cabo es un pie que representa una bóveda plantar con más altura de lo normal, ¿ya? Normalmente son pies más cortos en cuanto a talla de calzado, debido a que la retracción que se genera en toda la musculatura hace que este pie sea un poquito más pequeño, ¿ya? Tenemos que comentar que, aunque puedan provocar dolor, bien tratados, ¿cierto?, permiten hacer una vida normal, ¿ya? Un pie cabo se caracteriza por un exceso de altura de la bóveda plantar y se da cuando se tiene más arco del habitual. Puede acompañarse de una desviación del eje hacia interno y externo o también puede mantenerse completamente neutro. Ya, cabe resaltar igual que muchos deportistas, bailarines y personas que han ocupado un tipo de calzado en específico pueden presentar un picado de forma normal, ¿ya? Su sintomatología no siempre va a estar acompañada de dolor, aparte de la innegable deformidad del arco, ¿cierto? Puede llegar a presentarse como una condición normal en algunos atletas, ¿ya? También puede ser provocado por causas neurológicas. Entonces vamos a tener el picado anterior, que son los en los que los metatarsianos presentan una inclinación muy marcada. El picado posterior son pies en los que el hueso del calcáneo, ¿cierto?, atrás, dentro en el talón, se verticaliza demasiado, generando un aumento muy marcado del inicio del arco plantar. Y después vamos a tener un picado medio, donde hay cierta verticalización de tanto de los calcáneos como de los metatarsianos, ¿ya? Acá hay una ejemplificación, ¿cierto? También va a depender eh, según qué autor usted está clasificando, ¿ya? También, huella plantar, según qué autor usted está clasificando. Entonces, acá vamos a revisar si tenemos una huella plantar normal. Acá tendríamos un pie cabo tipo 1, que podría ser un pie cabo... espérenme un ratito, que se me desconfiguró acá la página. Ahí está, perdón. Ahí sí. Entonces acá el picado tipo 1, Capangelo probablemente lo clasifica como un picado medio. Picado tipo 2, Capangelo quizás lo clasifica como un picado eh, posterior, ¿cierto? Y acá un picado anterior, porque miren lo marcado ya que está la huella plantar. Para huellas plantar y clasificaciones tenemos un mundo de clasificaciones. Ya nosotros nos vamos a guiar por el protocolo de Hernández Corvo. ¿Ya?
para que no nos compliquemos porque no entrega mediciones exactas. Y, ¿cierto? Acá estamos entregando una foto, ¿cierto? Una última foto de presiones plantares, que es importante saberla. La vamos a ver yo creo que la próxima semana. ¿Ya? Ya chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Eh, durante la semana le voy a estar subiendo la evaluación, que es lo que tenemos pendiente, para que puedan a seguir avanzando, ¿cierto? Con respecto a la dinámica del curso. ¿Alguna duda, consulta? Perfecto. Entonces, si no hay dudas, no hay consulta, nos veríamos la próxima semana, ya retomando ya un gran volumen de clase para que podamos eh, avanzar bien y contar con tiempo extra al final del semestre para aclarar dudas, tener alguna clase práctica, si es que se puede. Así que eso, que estén muy bien, disfruten su fin de semana. Nos estamos viendo el próximo sábado. Cualquier duda o consulta, ustedes ya tienen mis contactos, mi correo, todo. ¿Ya? Que estén muy bien. Hasta luego.